Porque desde en casa, a ver hijo, a ver hija, vamos a ensayar, porque vamos a cantar esta alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? O sea, algo dice de lo más gordo, ¿sí? De los primogénitos, de las ovejas, de las cosechas. Entonces vemos, hermanos, como aquí yo subrayo, ¿sí? Subrayo primogénitos. ¿Y subrayo qué? Lo más gordo, ¿sí? Es lo que dice la versión. La versión antigua dice que la grosura, ¿verdad? Pero cuando Caín dice, trae del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No sobresale, hermanos, ¿verdad? Lo mejor de los árboles, lo mejor, la primicia de los frutos de esos árboles, ¿sí? Ahora, hermanos, no obstante, fíjense, hasta el capítulo 14 de Génesis, hasta ahí, hermanos, aparece la palabra diezmo. Vean ustedes lo que dice Génesis 14, 18 al 20. Hasta ahí, hermanos, encontramos la palabra diezmo. Y esto es cuando Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, ¿y le dio qué? A Abraham los diezmos de todo. ¿De todo qué, hermanos? De todo. Porque, hermanos, en el despojo había diferentes cosas, ¿sí? En el despojo que Abraham le quita, hermanos, a sus enemigos, había de todo. Pues de ese todo, hermanos, de cada una de las partes, hermanos, Abraham le da el diezmo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Hermanos, Melquisedec significa ¿qué? Dice rey de justicia y rey de paz. O sea, rey de Salem, que quiere decir, hermanos, ciudad de paz o rey de paz. Nada, hermanos, nada se sabe de su padre, nada se sabe de su madre, nada se sabe de sus antepasados. Ni tampoco dice ¿qué? El principio y fin de su vida. Eso lo encontramos en Hebreos, capítulo 7, 1 al 13, donde dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho ¿qué? Semejante al Hijo de Dios, y permanece ¿qué? Sacerdote para siempre. ¿A quién simboliza este Melquisedec? Al Señor Jesús, exactamente, ¿verdad? Es suficiente, hermanos, para saber que Abraham, el padre de la fe, dio la 10ª parte de todos sus bienes a alguien, dice, que sin principio, sin fin, sin genealogía, es decir, dice, a el Hijo de Dios, a nuestro Señor, al Dios Altísimo. Y todo el capítulo 7, hermanos, cuando tenga un tiempecito, léalo, hermanos, y vea, hermanos, la grandeza de la obra de nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, como iba diciendo, hermanos, ya que Melquisedec es Dios, Abraham no dio el diezmo a otra persona, sino a quién, hermanos, sino al Dios vivo. Y vemos cómo Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, hermanos, cuando acepta, ¿sí? Cuando acepta que el Dios de su padre y abuelo es el Dios verdadero, ¿qué hace, hermanos? Hace una promesa, ¿sí? Dice Génesis 28, 22. De todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero ¿cuál era el compromiso, hermanos? ¿Cuál era el pacto que había hecho? ¿Verdad? Que realmente
él estuviera consciente de que Dios, ¿verdad?, era el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿sí? Y dice, entonces, de todo lo que tú me des, el diezmo lo voy a apartar para ti. Más tarde Moisés establece una normativa sobre el diezmo dentro de la religión judía, hermanos. Y dice Levítico 27, 30 al 34, ya normatizando, hermanos, ¿sí? Normatizando el diezmo dentro de esta religión judía. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa que dedicada a Jehová. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Fíjense, hermanos, ¿diezmo de qué? De la tierra, ¿sí? Diezmo de la tierra. ¿Diezmo de qué, hermanos? Diezmo de la simiente de la tierra, ¿sí? ¿Y diezmo de qué, hermanos? Del fruto de los árboles. ¿Se dan cuenta? Aquí ya normatizando, hermanos. Ordena que todo el pueblo dé la 10ª parte de sus bienes a los descendientes de Leví, como sacerdotes, para su sustento, ya que estaban constituidos como, ¿qué, hermanos? Como sacerdotes de el Señor. Amén. Y dice Números 18, 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los que, los ministerios del tabernáculo de reunión. Nadie podía, hermanos, ocupar un puesto dentro del ministerio del Señor, solamente los hijos de Leví, su descendencia, solamente ellos. Y por lo tanto, hermanos, cuando el Señor empieza a repartir la tierra, hermanos, les da a 11 de sus hijos, menos Leví. Leví no tiene parte dentro de la heredad de los bienes materiales. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, lo dedica única y exclusivamente, ¿para qué? Para el servicio del altar. Y por lo tanto, hermanos, no tenía dónde trabajar, no tenía dónde ganarse el sustento. Por lo tanto, hermanos, estos sacerdotes utilizaban el diezmo para su sustento personal y también ¿para qué? Para ofrecer parte de él en sacrificio u holocausto para la expiación de los pecados, no solamente del pueblo, hermanos, sino también los suyos propios. Porque también, hermanos, los sacerdotes también se consideraban, ¿qué? Pecadores, hermanos. Amén. También tenían que expiar sus pecados a través de las ofrendas que ellos recibían, de los diezmos que recibían. Porque recuerden, hermanos, que en aquel tiempo, hermanos, diezmaban también a los animalitos, ¿verdad? También. Entonces, si tenían 10 animalitos, bueno, un animalito, ¿para dónde? Para el sacerdocio. Tenían que darlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor todavía no venía para librarnos de ese pecado, hermanos. Por lo tanto, ellos tenían que tomar de los animales que les daban, tomar uno y ofrecérselo también por el pueblo y por ellos. Hay muchos ejemplos, hermanos, del cumplimiento de esta obligación. ¿Y sí podemos decir obligación, hermanos? ¿O es voluntario? ¿Qué podemos decir? Yo creo que sí es obligación por parte del pueblo, hermanos, en aquel tiempo el pueblo judío, ¿verdad? Porque el Señor mismo dice que hay que pagar el diezmo, pero esto no es suficiente, hermanos, para asegurarnos la salvación, porque lo hemos dicho, hermanos, a lo mejor pensamos, no, pues yo voy todos los sábados, no falto, yo diezmo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y decimos, con eso ya estamos pagando, ¿qué? Nuestra salvación. Vean lo que dice Mateo 23, verso 23, hablando el Señor a gente, hermanos, que era muy, muy estricta, que era muy rigurosa, que era muy legalista,
hermanos, en las cuestiones legales, ¿sí? Y estaba bien, hermanos. Estaba bien porque el Señor nunca reprobó, hermanos, esa actitud de ser municiosamente, hermanos, estrictos dentro de lo que correspondía, hermanos, al diezmo de las ofrendas. Y dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante ¿de qué? De la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de qué? No. Sin dejar de diezmar, hermanos. ¿Y cuántos, hermanos, a veces nos profundizamos, nos enfocamos, hermanos, nos apasionamos, hermanos, en ciertas cuestiones doctrinales, hermanos, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, hermanos, que es, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto es necesario, esto es primero, pero tampoco dejes de ¿qué? Dejes de hacer lo otro, ¿sí? Por lo tanto, no creamos que con la llegada del nuevo pacto, hermanos, que muchas veces hemos comentado, ¿verdad? Dios ya nos exime del pago, hermanos, ¿sí? Fíjense, hermanos, que hoy el gobierno es un gobierno muy abusivo, podemos decirlo, hermanos. Porque, hermanos, con justicia es lo que el Señor nos pide acerca del diezmo, hermanos. Porque si el Señor nos pidiera más del 10%, ¿sería diezmo, hermanos? No. ¿Cómo se llamaría? Lo que si fuera. nos pidiera el 15%, como hoy el gobierno nos pide, hermanos. Se daría el valor. Bueno, ahorita ya subió, fíjese, porque es el 16, ¿verdad? 16 ya. El 16%, es lo que están peleando ahorita, que lo bajen al 10%, que sería lo justo, hermanos. Sí. Sería lo justo, ¿verdad? Porque está dentro del plan divino. Pero, hermanos, si el Señor nos pidiera el 15%, ¿cómo le llamaríamos? Ahorita le llamamos el diezmo, ¿por qué? Porque es 10. Porque es el 10, exactamente. 15º. El quinciesmo, ¿no? 15º. O sea, ni siquiera, hermanos, hay una palabra así Adecuada. bonita, adecuada, para que le pongamos, hermanos. Pero qué bonito se oye, ¿verdad? El diezmo. ¿O no, hermanos? Amén. ¿Verdad que se oye bonito? Sí. Hermanos, es que el Señor hace las cosas bien. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice que, fíjense, ¿a poco porque entra un nuevo gobierno, hermanos? El gobierno dice, ¿saben qué? Les voy a quitar ya el pago del impuesto, el 15 o 16%. ¿Lo hace, hermanos? No. No lo hace, ¿verdad? No, al contrario, ve a ver cómo aumentarle. Pero aquí, hermanos, vemos que con la llegada del nuevo pacto, hermanos, Dios no nos exime tampoco, hermanos, del pago del diezmo. Y hemos visto cómo el Señor nos dice que es necesario, hermanos. Es necesario pagar el diezmo, pero no se limita a decirlo, sino que también, hermanos, lo hace. ¿El Señor pagaría, hermanos? ¿Pagaría un tributo? ¿Pagaría también, hermanos, conforme al reglamento que había en su tiempo, hermanos, de que el gobierno también cobraba un tributo? ¿El Señor lo haría, hermanos? Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hermanos. Vean ustedes Mateo 17, 24 al 27, hermanos. Vean cómo, hermanos, aquí sí vamos a ver un cambio, ¿sí? Aquí sí vamos a ver un cambio. No del pago del diezmo, sino vamos a ver un cambio, hermanos, de cómo ahora, hermanos, se hace ese pago, ¿sí? A nuestro Dios. Dice aquí, en esta versión, hermanos, Mateo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?
Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están ¿qué? Exentos. Sin embargo, para no venderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y así dice, ¿queda qué? Liquidada nuestra deuda de pagar el impuesto. Pero aquí vamos a ver algo importante, hermanos. Este capítulo nos da una nueva visión del diezmo, hermanos. Y vamos a entenderlo, ¿sí? Nos da una nueva visión del diezmo. Fíjense, hasta ese momento el diezmo, hermanos, es el tributo o impuesto que Dios cobra a sus súbditos, ¿sí? El pueblo de Israel, desde el momento que el Señor lo paga, hermanos, el diezmo es la ofrenda que los hijos de Dios hacemos al Señor. El Señor Jesús estaba exento de pagarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque era hijo, ¿sí? Porque era hijo. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son los que pagan? ¿Los hijos o los extraños? Y dice, pues los extraños, ¿verdad? Dice, exactamente, ¿verdad? Entonces, los hijos están exentos. Dice, bueno, pero para no ofenderles o no escandalizarlos o que no hablen mal de nosotros, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Ve y paga. Lo que vimos en la mañana, hermanos, que debemos ser también, ¿verdad? Con el gobierno, debemos también ser legales, ser honestos, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanos, que el Señor Jesús estaba exento de pagarlo, pero quiso hacerlo ¿para qué? Para enseñarnos que aunque con su sangre nos ha librado del pecado y de las ataduras de la ley, y somos hijos de ¿qué, hermanos? Hijos de la gracia. Somos hijos de Dios por encima de ¿qué? De la ley, hermanos. Por encima debemos pagar el diezmo, pero ahora, hermanos, ya no pagamos el diezmo como expiación del pecado, sino como acción de ¿qué? Acción de gracias, hermanos. ¿Sí? Acción de gracias. Los cristianos pagamos los diezmos como hijos, no como súbditos, hermanos. ¿Sí? Pero ya sea de una o de otra forma, tenemos que pagarlo. Pero ¿cómo nos gustaría más pagar, hermanos, este diezmo? ¿Como súbditos o como hijos de Dios? Como hijos de Dios. Hijos de Dios, exactamente, hermanos. Porque como hijos de Dios, hermanos, tenemos ¿qué? Privilegios, hermanos. Pero como súbditos, No. como súbditos no, hermanos. No, porque aquí lo que diga el patrón, ¿verdad? Lo que diga el patrón, ¿eh? Vas a pagar porque vas a pagar, ¿sí? Entonces, hermanos, la mayoría de las religiones llamadas cristianas expresan que el diezmo es voluntario y no obligatorio. Yo sí lo pensaba a veces, hermanos, ¿verdad? Que es voluntario. Pero ya estudiando, hermanos, este tema, veo que no es voluntario, ¿eh? Es obligatorio. A veces comentamos cuando dice, pruébame. Ah, bueno, entonces, como que es voluntario, ¿verdad? Porque dice, pruébame. ¿Sí? Entonces, nos escudamos y decimos, bueno, entonces es voluntario. Si quiero lo pruebo, si no quiero no lo pruebo. ¿Verdad? A través de este mandamiento. Entonces, hermanos, el Señor responde en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es, hermanos? Malaquías. Malaquías, ¿verdad? Y nos dice ahí en el capítulo 3, verso 7 al verso 9, hermanos, que todos sabemos, ¿verdad? Dice, desde los días, fíjense cómo el Señor, hermanos, se remonta hacia el pasado y les hace ver, hermanos, que lo que están ellos cometiendo no es algo nuevo, hermanos. No es algo de apenas, sino que eso ya lo traen ustedes. Ya por generación, ya por herencia, traen ustedes este mal hábito. Y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que digas que tenemos que recapacitar, que tenemos que volver?
Y dice, ¿y en qué hemos de volvernos? Y dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Y hace una pregunta. ¿Qué contestaría esta gente, hermanos? ¿Qué contestaría? Seguramente que le diría que no, ¿verdad? Seguramente, no, ¿cómo le vas a robar a Dios? No. ¿Y qué dice el Señor? Sí, pues vosotros, ¿qué? Me han robado, ustedes me han robado. ¿Sí? ¿En qué? Dice, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Como que se hacían los tontitos, ¿verdad, hermanos? Y a veces también nos hacemos los tontitos, ¿verdad? Como que no entendemos, ¿verdad? Y dice, ¿en qué te hemos robado? Hermanos, y el Señor habla clara y específicamente. Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, yo pregunto, ¿que no había siquiera uno ahí que realmente fuera fiel al Señor, hermanos? Porque el Señor, hermanos, maldice. Pero fíjense, hermanos, yo pienso que sí había hombres fieles, que sí, hermanos, sí daban al Señor lo que realmente le pertenecía. Pero aquí, ¿a quiénes está acusando, hermanos? ¿A quiénes? A los que no lo hacían, hermanos. Amén. A los que no lo hacían. Y se estaba dirigiendo a ellos, no a los que, fíjense, a veces, hermanos, sucede que aquí hablamos y decimos, es que los hermanos no generalice, ¿verdad? Y a veces nos ofendemos que por qué nos están tomando en cuenta también dentro de esas faltas, ¿verdad? Pero se refiere, hermanos, única y exclusivamente a aquellos que realmente están cometiendo esa falta, hermanos. Y si usted no lo está cometiendo, hermanos, tranquilo, relájese, ¿verdad? Y solamente reflexione y piense. Es muy importante distinguir, hermanos, entre diezmo y ofrenda voluntaria. ¿Será diferente, hermanos? Sí. El diezmo y la ofrenda voluntaria. Sí. El diezmo es una ofrenda, sí, es una ofrenda, hermanos. ¿Sí? De hecho, en el Antiguo Testamento dice que se utiliza la palabra ofrenda para explicar el sentido del diezmo. O sea, es una ofrenda obligatoria, ya que así como Abraham agradeció la salvación a Melquisedec, dice, los cristianos agradecemos ¿a quién? ¿Quién es el autor de nuestra salvación? El Señor Jesús, ¿verdad? Hermanos, entonces a Él le agradecemos, ¿verdad? Ofreciendo el 10% de nuestras ganancias. Y dice, hay otro tipo de ofrendas que no constituyen, hermanos, que no constituyen el diezmo, y son precisamente las que llamamos ofrendas voluntarias. Hermanos, ¿qué son las ofrendas voluntarias? ¿El Señor nos pide ofrendas, hermanos, voluntarias? Sí. ¿El Señor nos pide, hermanos? Sí. No, hermanos. ¿No? El Señor no nos pide ofrendas voluntarias, hermanos. No, precisamente por eso son voluntarias, ¿verdad? Dice que las voluntarias son las promesas o votos que una persona le hace ¿a quién? A Dios, hermanos, exactamente. Hay que tener cuidado, puesto que hay obligación también de cumplirlas, hermanos. ¿Sí? Y no se debe prometer nada al Señor si no estamos seguros de qué. De cumplir. De cumplir, hermanos. Amén. ¿Sí? Dice, no se debe prometer nada al Señor si no estamos seguros de poder hacerlo. Decía en la mañana nuestro hermano Sireño, cuando decía a aquella persona que estaba rogando a Dios ganar 50 millones, ¿verdad? Y que iba a traer el diezmo, dice, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué tal si ganaba ese dinero y no lo hacía? Imagínense qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, hermanos, hacer una promesa y no que... Por eso no se lo dio Dios, porque sabía que no lo ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, de alguien que hizo esta promesa y no. ¿Sí se acuerdan de quién, hermanos? Ananías y Zafira, exactamente. Hechos capítulo 5, ¿verdad? 1 al 10. Hechos
5, 1 a 10. Y creo que todos sabemos la historia, hermanos. ¿Qué hace Ananías y Zafira, hermanos? ¿Verdad? ¿Alguien lo había obligado para vender su terreno, hermanos? No. ¿Alguien lo había obligado? No, nadie, ¿verdad? Pero se emociona, hermanos, al ver que un hermano, otro hermano levantan la mano. Y hermano, mire, yo ya vendí un terreno y yo quiero darlo, hermano, yo vendí un carrito y quiero darlo. Y se emocionan Ananías y Zafira. Y que dicen, nosotros también, hermano Pablo, nosotros también queremos vender un terreno y dar ese dinero. Ah, muy bien. Hermanos, ¿quién los obligó? Nadie. Nadie. Ellos decidieron hacer una ofrenda, ¿qué, hermanos? Voluntaria. Amén. Voluntaria. Y dice aquí, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Qué es sustraer del precio? O sea, Agarrar. ¿verdad? Le dio un pellizquito, ¿verdad? Ay, pues no, pues vendimos bien ese terreno. Hay que darle un pellizquito y vamos a decir que lo vendimos en tanto. ¿Se imaginan? Y dice, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Verdad? Dijo, ¿verdad? Yo estoy dando, ¿verdad? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, nadie te obligó para que vendieras tu terreno, ¿verdad? Si tú querías venderlo, estaba en tu decisión, estaba en tu poder, ¿verdad? Pero esto que has hecho, dice, no has mentido aquí a la iglesia, a los apóstoles, sino has mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué pasó, hermanos? Se murió, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, pasando un lapso como de 3 horas, ¿verdad? En lo que fueron al panteón y regresaron. Hermanos, dice, entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? ¿Y qué dice ella? Sí, en esa cantidad, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendice en tanto? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice ella, ¿qué? Cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, qué tremendo es, ¿eh? Hacer una promesa, hermanos, porque las ofrendas son voluntarias, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿verdad? Dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Lo que tú decidiste, lo que en tu corazón dice, ¿verdad? ¿Sí? En tu corazón ya dijiste, pues hoy voy a dar 100 pesos. Pero ya estando aquí, híjole, no, mejor no, ¿verdad? Mejor doy 20 nada más. Entonces, hermanos, dice, piensa bien lo que le prometes al Señor. Ananías no estaba pagando un diezmo, hermanos, ¿sí? No estaba pagando un diezmo que sí es obligatorio, sino una promesa hecha voluntariamente, de ofrecer, ¿qué? Su posesión, de vender su heredad y darle a Dios y a los hermanos, ¿sí? Nadie le obligaba a vender y menos a dar el dinero recaudado para la obra de Dios. Pero una vez que lo ofrece, dice, no puede echarse, ¿qué? Atrás. Y menos engañar y dar solo una parte de lo recaudado. ¿Para qué, hermanos? Para quedar bien ante la sociedad. Puesto que ya esa heredad, dice, no le pertenecía, sino ya